Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Los judíos, en efecto, no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo habrías pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?» Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Después agregó: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo el que habla contigo». Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y Él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en Él a causa de su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Este extenso evangelio, del cual yo leí la versión más resumida o más corta, podemos decir, que está en el leccionario, nos habla de un lugar, de un encuentro y de 2 tipos de agua. Este lugar era Samaria y una ciudad llamada Sicar, un lugar un poco que estaba a la mitad del camino entre Jerusalén y Galilea, y Jesús se dirigía a Galilea con sus discípulos. Y lo curioso es que normalmente cuando alguien se dirigía de Jerusalén a Galilea o al revés, trataba de rodear este lugar y no pasar cerca, porque se cuenta que era un lugar un poco complicado, refugio de ladrones, de asesinos, de gente prófuga, podemos decir. Un lugar poco agradable, ¿no? A veces en las grandes ciudades, siempre hay un poco de temor, ¿no? Que este barrio, cuidado si entras ahí, ¿no? Siempre en las grandes ciudades hay estos lugares, ¿no? Algo así era Sicar, y sin embargo Jesús y sus discípulos no se desviaron, fueron por ese lugar. Mientras los discípulos fueron a buscar alimentos, a comprar, Jesús se sentó cansado en el pozo de Jacob. La tradición decía que ese pozo, de allí había abrevado, digamos, su ganado y sacado agua el mismo Jacob, y eran tierras que Jacob había dejado a José. Ustedes se acuerdan, José, el que fue vendido por sus hermanos luego a Egipto, y de ese modo entró
el pueblo en Egipto, ¿no? Entonces un lugar con mucha tradición, pero donde habitaba esta gente que era despreciada también y digamos, dejada de lado de parte del pueblo judío. Bueno, este es el lugar y Jesús elige de alguna manera pasar por allí. Allí se produce un encuentro, viene una mujer a sacar agua del pozo, y Jesús le habla y le pide agua. Una cosa rara porque en esa época normalmente no se hablaban así nomás, como en nuestra época por ahí quizás es más común, pero en esa época los hombres, si no había una razón, si no eran familiares, si no era su esposa, no hablaban con las mujeres. Y Jesús le habla, en ese sentido Jesús es muy moderno, ¿no? O podríamos decir que la cultura moderna ha copiado cosas de Jesús, eso sería lo más apropiado, ¿no? Es decir, nosotros tenemos muchas cosas tomadas del Evangelio que creemos que son cosas modernas, ¿no? La abolición de la esclavitud. En realidad, si ustedes leen a San Pablo, allí ya estaba implícita también la abolición de la esclavitud. La cultura moderna que reniega del cristianismo en realidad ha tomado cosas del cristianismo. Y bueno, y Jesús habla con esta mujer, dice que los discípulos llegaron y se sorprendieron de que estaba hablando con una mujer. Así que ahí vemos también cómo era la cultura de esa época, ¿no? Jesús le pide a ella de beber y bueno, ella misma se sorprende, dice, y además que dice, ¿cómo tú que eres judío me pides de beber a mí agua, que soy samaritana? ¿Cómo se podía entablar una conversación en un pozo? Ya lo habíamos visto en el Antiguo Testamento, cuando, no me acuerdo bien qué profeta, pero creo que era Tobías, ¿no es cierto?, encuentra, ¿no es cierto?, a una mujer que va al pozo también, va a tomar agua, a sacar agua, y unos la quieren, ¿no es cierto?, bueno, ahí robarle, y él la defiende, y después abreva el ganado, y bueno, y después se casa con ella, ¿no? Es un pasaje de la Escritura. Entonces, en una circunstancia, si se entablaba una conversación, era por una razón superior, podemos decir, pero nunca entre un judío y una samaritana. Entonces se sorprende, dice, ¿cómo tú que eres judío me pides de beber a mí agua, que soy una samaritana? Y aquí empieza la conversación, donde Jesús empieza a subir el nivel de la conversación. Si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y entonces la mujer ya dice, qué bueno, dice, decime de dónde saco esa agua, y así voy, no tengo que venir más a este pozo. Ella lo piensa desde un modo muy natural, ya si me das esa agua, no voy a tener que venir más acá a sacar el pozo y voy a estar más cómoda en mi casa. No entendía todavía la mujer. Y entonces Jesús va elevando la conversación y le dice una cosa que, bueno, que a ella la interpela, ¿no? La increpa. Le dice, bueno, decile que venga tu marido. Y la mujer va a decir, no tengo marido, y entonces ahí Jesús le revela algo. Le dice, claro, no tenés marido porque has tenido 5, dice, y el que tenés ahora no es tu marido. Entonces ahí ella se da cuenta que Jesús lee su alma, y reconoce, dice, puede que seas un profeta, cuando venga el Mesías nos enseñará todo. Y Jesús allí se revela a esta mujer como el Mesías. Soy yo, aquel con quien tú estás hablando. Miren qué encuentro tan sencillo entre una pecadora y Jesucristo, que produce en ella la fe. Inmediatamente ella se va a ese pueblo a decir, he encontrado un profeta que pienso que es el Mesías porque me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y dice que no solo creyó ella, sino que creyó todo ese pueblo, y todo ese pueblo, como les digo, de ladrones y criminales, le pidió a Jesús que se quedara, y Jesús se quedó 2 días ahí. Entonces vemos cómo, como dice el mismo Cristo, Él ha venido a salvar lo que estaba perdido, ¿no? Bueno, meditar en este Evangelio nos tiene que ayudar a nosotros también en nuestro contexto actual,
Hoy en día hay muchas Samarías, ¿no?, en nuestra sociedad, no solo en nuestras ciudades, sino que uno podría decir, quizás en nuestra familia hay un sector que se llama Samaría, quizás en nuestra ciudad de Malargüe, quizás dentro de nuestro corazón todavía hay un poco de Samaría, porque quizás todavía hay vicios allí, hay rencores, odios, y bueno, pero Jesús quiere justamente ir ahí, a ese lugar, para encontrarse nuevamente con la samaritana. ¿Y quién es la samaritana? Y las samaritanas son todas las personas que todavía no han encontrado al Señor, que quizás viven en pecado, no solo mujeres, sino hombres, y que, bueno, que Cristo está deseoso de la salvación de esas personas. Jesús le dice, dame de beber, quiere decir que Él tiene sed de la fe, de esa alma, que Cristo tiene sed de que esa alma, esa persona, ¿no es cierto?, pueda entregarle el corazón y pueda creer en Él y pueda salvarse. Entonces también Jesús a nosotros nos dice, dame de beber. Recordemos que esas fueron las palabras de Cristo, una de las últimas palabras de Cristo en la cruz. Tengo sed ¿de qué? Sed de almas, sed de la salvación de los hombres, sed de que tengan fe y puedan salvarse. Así que hoy también Cristo viene a Samaria, hoy también Cristo habla a la samaritana, que inclusive podemos ser nosotros. En segundo lugar, Cristo da un agua, dice que tiene sed, pero es Él el que da el agua viva. ¿Y qué es esta agua viva? Es el agua de la gracia de Dios, es el agua que purifica, que lava y que da vida. Es la misma vida de Dios. Tú me pedirías y yo te daría un agua que se convertiría en ti en un manantial de vida eterna. Y también puede traducirse un manantial que conduce a la vida eterna o que surge de la vida eterna, también podría decirse. Y este manantial de agua viva es el don del Espíritu Santo que todos recibimos a través del sacramento del bautismo, a través de la confirmación. El Espíritu Santo que recibimos cada vez que se aumenta en nosotros la gracia, cuando recibimos también la Eucaristía, porque donde está el Hijo, está el Padre y está también el Espíritu Santo. Por eso Cristo es el que tiene sed de nuestra alma, pero es Él el que nos da a nosotros el agua de la vida de Dios. San Agustín, por último, dice que esta mujer bien puede representar la Iglesia. La Iglesia no se identifica exactamente con el pueblo judío, aunque tenga cosas en común, sino que lo trasciende. Fueron llamados distintos pueblos, y no solo el judío, a la fe en Jesucristo. Y bueno, la samaritana representa este llamado. Y justamente la Iglesia no está formada principalmente por personas justas, sobre todo cuando han sido llamadas, sino que, bueno, de enemigos que éramos, como dice también la primera lectura, la prueba de que Dios nos ama es que Él dio la vida por nosotros, Cristo, cuando todavía éramos enemigos. Dice, cualquiera puede dar la vida por un amigo o por una persona buena, pero nosotros fuimos salvados y Cristo dio la vida por nosotros cuando todavía éramos sus enemigos. Y nos da el agua, y el agua en la Iglesia es el sacramento del bautismo y el de la penitencia, el perdón de los pecados. Por eso, en este día, agradecemos al Señor misericordioso que ha querido bajar no solamente a la tierra, sino a los rincones más oscuros de la tierra, y también hoy quiere hacerlo, y también quiere llegar a esos rincones más oscuros, como les dije, de nuestra ciudad, de nuestra familia o de nuestro corazón.